La palabra de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este nuestro discipulado siguiendo sus pisadas. El día de hoy vamos a ver esta lección número 8 que tiene que ver precisamente pues con las escrituras, la Biblia y bueno pues lo importante que es para nuestras vidas. La verdad es que bueno la palabra de Dios es nuestra autoridad máxima. Es Dios hablándonos directamente, instruyéndonos, dirigiéndolos para todos los aspectos que nosotros podamos imaginar en la vida. La verdad es que, bueno, el Señor siempre va a tener algo que decirnos a través de ella y es por eso tan importante en nuestro crecimiento y en nuestra madurez espiritual. Dice ahí en Segunda de Pedro, vamos a Segunda de Pedro, está al final de nuestra Biblia está Apocalipsis, antes está la carta de Judas, antes están las 3 cartas de Juan e inmediatamente antes están las 2 cartas de Pedro. Vamos a la segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Es precisamente el último versículo de esta carta. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, algo que nos dice aquí es que nosotros debemos de seguir creciendo, como dice aquí, en la gracia, pero también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la palabra de Dios nos habla muchísimo de Jesús, nos habla en realidad, todo tiene que ver con Él, todo tiene que ver con este plan tan hermoso que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues Jesucristo es precisamente la culminación de ese plan y es quien precisamente nos trae la salvación y bueno, pues por eso necesitamos nosotros saber más de Él, para que podamos entonces crecer espiritualmente. Y bueno, vamos a hablar en primer lugar de este aspecto precisamente. ¿Cómo es que la Biblia tiene que ver con nuestra salvación? ¿En qué sentidos se relaciona la palabra de Dios con nuestra salvación? Y para ello vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Dice ahí en el primero de ellos, en Juan capítulo 5, versículo número 39, es el cuarto evangelio. Recuerden que es Mateo, luego Marcos, Lucas y después sigue Juan. Y vamos al capítulo número 5, versículo 39. Dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí, bueno, Jesús nos está diciendo esto, le está hablando en ese momento pues al pueblo de Dios diciéndole, bueno, pues realmente escudriñen las escrituras. Porque, bueno, pues ellos sabían que a través de la profecía, a través de todo lo que la escritura contenía, pues hablaba acerca de Jesús. Y es precisamente lo que nos está diciendo. Escudriñemos la escritura porque ella nos habla de Jesús. Y Jesús, bueno, pues es quien nos da la vida eterna. Y es por eso que es importantísimo que nosotros sigamos escudriñando esta escritura, esta palabra del Señor. Dice ahí en primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Vamos ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Algo que nos dice aquí es que nosotros somos renacidos. No de una simiente que se corrompe, sino de una incorruptible. Es decir, pues esta simiente es la palabra de Dios. Nosotros renacemos en el Señor, nosotros conocemos de Cristo, conocemos de la vida nueva que Dios tiene para nosotros a través de la Escritura. Y vamos también a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Después de Gálatas sigue Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pues nosotros somos salvos por gracia y somos salvos por medio de la fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz
por cada uno de nosotros. Entonces la Escritura nos habla de Jesús y es entonces que nosotros podemos encontrar la salvación a través de la Escritura porque ellas nos hablan precisamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago está antes de las cartas de Pedro, inmediatamente antes está Santiago capítulo 1 y vamos a ver el versículo número 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, es decir, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto, bueno, pues nos habla de que cuando nos acerquemos a leer las Escrituras tenemos que hacerlo con humildad, reconociendo la voz de Dios, sabiendo que Él nos quiere decir algo, y entonces nosotros pues podemos recibir esta palabra que Él ya ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, pues nuevamente el tema que estamos viendo en este momento es, y a través de ella encontramos la salvación que el Señor nos viene a dar. Y dice ahí en Primera de Corintios capítulo 15, Primera a los Corintios, están los Evangelios, luego sigue Hechos, Romanos, después siguen Primera, y vamos a Primera de Corintios precisamente, capítulo número 15, casi al final de Primera de los Corintios capítulo 15, y vamos a ver los versículos del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí es donde pues nos habla de ese evangelio, nos habla precisamente de cómo es que nosotros podemos encontrar la salvación, y es que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y otra vez dice ahí, conforme a las Escrituras. Entonces, bueno, pues este plan de lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra era algo que ya estaba en la Escritura. Y cuando nosotros precisamente leemos los pasajes antes de Cristo, particularmente el Antiguo Testamento, bueno, pues nos podemos dar cuenta cómo todo apuntaba a un Mesías, a un Salvador, y en ello estaba puesta la esperanza del pueblo de Dios. Es lo que el Señor quería que el pueblo buscara y esperara. Entonces, pues nosotros hemos recibido precisamente a través de la palabra este hermoso mensaje de salvación, pues que Dios nos ha traído. Y bueno, pues esta salvación es a través de Jesucristo, y quien nos habla de Jesucristo es precisamente su palabra. Y bueno, también algo que quisiera que viéramos es cómo la palabra de Dios pues está en nuestra vida. ¿Cómo es que nosotros podemos palpar la Escritura en cada momento, cada cosa que hacemos? Y vamos otra vez allí a Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago, antes de las cartas de Pedro, capítulo número 1, versículo número 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Esto se refiere, al hablarnos de la ley, nos habla precisamente pues de esta palabra de Dios, de estas escrituras. Dice: no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, bueno, algo muy importante, si nosotros queremos que Dios pues bendiga nuestra vida, haga prosperar nuestro camino, nosotros necesitamos no ser oidores olvidadizos, sino más bien pues ser hacedores. Hacedores, y esto pues nos va a traer felicidad y bienaventuranza en lo que hacemos. Entonces debemos ser hacedores, y esto es algo que vamos a ver a continuación en los siguientes momentos, pero de una vez es importante que vayamos dándonos cuenta bueno, Dios tiene como propósito que tú y yo podamos aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. La palabra de Dios no es solamente algo hermoso literariamente. Claro que sí, lo leemos, nos gusta, pues nos sacia nuestro corazón,
Pero además de ello, el Señor tiene un propósito y es que nosotros aprendamos a aplicarla, es decir, a vivirla en nuestro diario vivir. Y entonces, bueno, dice ahí en Josué 1, versículos 7 al 8. Dice ahí Josué, vamos a Josué, está después del Pentateuco. Recuerden que el Pentateuco, bueno, pues fueron los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, e inmediatamente después de Deuteronomio sigue Josué. Y vamos precisamente al primero de los capítulos de Josué, y dice ahí en los versículos números 7 y 8. Muy importante, sería muy bueno que pudiera subrayar estos pasajes, estos versículos, son hermosos realmente. Dice, solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, y aquí otra vez nos dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, es decir, de la escritura, de la ley, ni a diestra, es decir, ni a la derecha, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿cuál es el secreto para ser prosperado en todo lo que emprendamos? Bueno, pues es no apartarnos de la palabra de Dios, no apartarnos de lo que Él nos manda hacer, no quedarnos como oidores olvidadizos, sino que realmente lo empecemos a vivir, a aplicar a cada una de las áreas y de las esferas de nuestra vida. Y dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Aquí nos está diciendo, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Bueno, hay que meditar en la palabra con el propósito de que la guardes. Hay que guardarla en el corazón. Cuando a uno le gusta algo que lee, cuando uno realmente disfruta algo de la vida, lo guardamos en nuestro corazón, lo tenemos como un recuerdo. No quisiéramos que jamás se nos olvidara. Y esto es lo que Dios quiere que hagamos con su palabra, que la guardemos en nuestro corazón y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, vuelve a repetir, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y bueno, pues esto al principio nos dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esto nos habla de que no es algo sencillo, no es una tarea fácil el vivir la palabra de Dios, el aplicarla pues en nuestra vida. Entonces, precisamente es aquí donde dice, ahí en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y aquí es donde está esta hermosa promesa, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y algo que constantemente la palabra de Dios nos dice es que Él está con nosotros. Y cuando recibimos a Cristo, bueno, su Espíritu ya está en nuestro corazón, Dios está con nosotros y Él es quien nos va a ayudar en ese esfuerzo, a tener ese valor para poder vivir la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Dice también el Salmo número 1, en los salmos, bueno, están más o menos a la mitad de la escritura. Salmo número 1, primer salmo, versículos número 2 y 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Aquí hablando pues del varón. ¿Cuál es el varón que Dios quiere? Es aquel que en la ley de Jehová, en la ley de Dios está su delicia. Se deleitarnos en la palabra de Dios y en su ley medita de día y de noche. Meditar, deleitarnos, meditar. ¿Y qué es lo que Dios promete cuando nosotros nos deleitamos, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, como dice aquí, de día y de noche? Bueno, pues dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esto es lo hermoso de poder estar cerca del Señor, de escuchar su voz. Pues bueno, podemos imaginar esta ilustración, un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, pues nos podemos imaginar no a un árbol seco, sino realmente a un árbol pues que está verde, grande, con grandes ramas, hojas, fruto. Eso es lo que sucede naturalmente cuando un árbol está junto a corrientes de aguas, y eso es lo que significa
cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando tú y yo pues constantemente estamos meditando, estamos guardando la palabra de Dios, buscando vivirla, entonces nos convertimos así como en un árbol que está plantado junto a corrientes. Y bueno, pues las corrientes de aguas son precisamente pues todas las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra, todo eso que Él nos anima, que Él nos exhorta para poder vivir conforme a su voluntad. Y eso pues nos hace crecer y florecer y dar fruto, como dice aquí, y tanto que nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos prospera. Entonces, bueno, hay varios pasajes que nos hablan precisamente de esta realidad, de lo que Dios hace cuando estamos cerca de Él y en este caso en particular de su palabra. Y dice aquí también a continuación la palabra de Dios y su propósito para mí. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Por qué Dios quiere que tengamos esta palabra? Ya vimos que Él quiere bendecirnos, ya vimos que Él nos recomienda que nosotros estemos cerca de Dios, pero bueno, ¿cuál es su propósito? Y vamos a ver ahí en segunda de Timoteo, la segunda carta también de Pablo a Timoteo, está en el Nuevo Testamento, bueno, después de las cartas de Corintios, Gálatas, Efesios, después sigue Filipenses, Colosenses, primera y segunda los Tesalonicenses, y enseguidita está las cartas de Timoteo, y bueno, que Pablo le escribió a Timoteo, y vamos a la segunda de ellas, la segunda carta de Pablo a Timoteo, y vamos al capítulo número 3. También este pasaje es muy conocido, muy hermoso, ojalá y pudieras memorizarlo, porque nos dice una gran verdad. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura Dios la inspiró, es decir, la exhaló, y entonces dice que es útil para enseñar. Y aquí nos dice para qué es útil, para qué es la palabra de Dios. En primer lugar, para enseñar. La palabra de Dios nos enseña. En segundo lugar, nos redarguye, es decir, nos dice algunas cosas que nosotros necesitamos saber de nuestro corazón, que necesitamos pues empezar a saber, y que Dios nos quiere decir muy en lo profundo, porque también Él quiere corregirnos. Él quiere, dice, para corregir y para instruirnos en justicia. Entonces, Dios algo que quiere hacer es enseñarnos, quiere que tú y yo aprendamos de la palabra de Dios. Él quiere quitar todo aquello pues que no debe de estar ya en nuestras vidas, y entonces pues Él quiere ahora instruirnos en lo que es una vida de justicia. Muchas veces nosotros vivimos en injusticia, hacemos cosas que no son justas hacia otras personas, pero precisamente una de los deseos de Dios que Él tiene para nosotros es que aprendamos a vivir en justicia, y la palabra de Dios precisamente nos enseña, nos redarguye y nos va guiando para poder ser instruidos, y nos corrige para vivir en justicia. Dice ahí en el versículo número 17, a fin, aquí está el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces Dios quiere y nos da su palabra, además de que quiere que conozcamos de Él y del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Él también pues nos quiere presentar, nos quiere preparar como para toda buena obra. Es decir, quiere que seamos personas maduras. Eso es lo que significa ser perfectos, que maduremos, que no estemos tambaleantes de un lado a otro, ahora sí que por donde a veces el aire nos lleve para acá o para allá, sino que realmente nos mantengamos pues firmes en el Señor. Dice ahí Esdras capítulo 7 versículo 10. Vamos ahora al Antiguo Testamento. Entonces vamos a esa porción después de los libros de Crónicas. Viene precisamente Esdras. Dice Esdras capítulo número 7 y vamos a ver el versículo número 3. Esdras 7, 3.
perdón, 10. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y aquí es algo muy importante. Preparó su corazón. Preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y este podemos decir que fue el secreto en la vida de Esdras, que realmente él se puso a analizar la escritura y con la finalidad de cumplirla. Y no solamente para cumplirla o para vivirla, sino que después de ello también la enseñaba. Para enseñarla en Israel. Entonces, bueno, pues eso es importante que tú y yo vayamos comprendiendo desde este momento. Hay que analizar la palabra de Dios con la finalidad de vivirla, de ponerla en práctica, pero también para que tú y yo podamos enseñarla el día de mañana a otras personas. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que ir poco a poco nutriéndonos de la palabra de Dios para poder ir creciendo en conocimiento de la palabra y vivirla y precisamente llegar a enseñarla. Dice ahí el Salmo número 119, exactamente a la mitad de la Biblia. Vamos una vez más, Salmo número 119, Salmo 119, y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Y esto también es un pasaje hermoso. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y esto, bueno, a veces nos preguntamos, bueno, nos preocupamos, ¿por qué la juventud se encuentra en una situación así? ¿Por qué no buscan la limpieza? ¿Cómo podemos limpiarnos? ¿Cómo podemos ser limpios? Y tal vez nosotros nos preguntemos en este momento, es que lo intento, pero no sé cómo ser limpio. Bueno, pues aquí nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y aquí nos da la respuesta, con guardar tu palabra. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, eso nos trae limpieza. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, la verdad es que algo que vemos en este pasaje es que nosotros debemos de precisamente anhelar con todo nuestro corazón, buscar la palabra de Dios, pedirle a Dios que no nos deje, que nos desviemos y guardar sus dichos, guardar su palabra con la finalidad, con la intención de no pecar contra Dios. Y bueno, pues es algo, la verdad, muy, muy hermoso que debemos de ir aprendiendo y aplicando en nuestra vida. Y ahora vamos a Juan una vez más, vamos a leer algunos de los versículos que están ahí en Juan. Y vamos primero al capítulo número 15. Juan 15, vamos a leer varios pasajes aquí en Juan. Dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí nos reafirma eso que veíamos ahorita. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces aquí nos dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra limpia. Después vamos a 8:31. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneces en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Entonces, bueno, pues algo que nos pide el Señor es permanece en mi palabra, para que entonces seamos sus discípulos. Estamos tomando un discipulado y precisamente es aquí donde nosotros tenemos que entender, bueno, ¿en qué consiste el discipulado? Bueno, en seguir las pisadas de Jesús. Por eso se llama siguiendo sus pisadas. Pero precisamente nosotros vamos a poder pues seguir sus pisadas leyendo la Escritura, porque a través de ella vamos a ver lo que Jesús hacía y entonces podemos seguirle. Entonces debemos permanecer en la palabra de Dios para entonces poder ser discípulos del Señor. Y finalmente vamos a ir a Juan 17:17. Juan 17:17 dice lo siguiente, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santificaos en tu verdad. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Bueno, estando en la verdad del Señor. Pero dice aquí, su palabra es verdad. Entonces,
la santidad viene a través de la palabra de Dios. Y vamos nuevamente a 1 Timoteo 4:6. 1 Timoteo 4:6. Quiero invitarte a que podamos buscarlo una vez más. Primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Para Dios es muy importante que nos nutramos a través de la palabra de Dios. Y más adelantito vamos a ver un poquito cómo es que la palabra de Dios nos nutre. Pero aquí lo que debemos de ver es que tenemos que alimentarnos constantemente de su palabra y bueno, pues esto nos va a hacer buenos ministros, buenos siervos del Señor. Vamos a Job 23:12. Job en el Antiguo Testamento es un libro antes de los Salmos. Job capítulo 23, versículo número 12. Job 23:12 dice lo siguiente: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Entonces, bueno, si nosotros guardamos la comida, si buscamos que se encuentre, pues bueno, refrigerada, bueno, guardamos los cuidados para que no se nos eche a perder, pues cuánto más la palabra de Dios, porque así como guardamos, pues la comida, cuanto más la palabra de Dios. Y bueno, vamos a Jeremías 15:16. Ahí también en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 15, versículo número 6, dice lo siguiente, 16, perdón, dice lo siguiente: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, aquí algo que ve Jeremías es que él encontraba las palabras y él se las comía. Era algo que él tenía el deseo porque era su gozo, su palabra de Dios era el gozo y la alegría de su corazón. Entonces, bueno, pues es muy hermoso estos pasajes y mi anhelo y mi deseo pues es que tú también puedas pues tener ese gozo y ese anhelo de la palabra de Dios, que en verdad, así como en la mañana nos levantamos, nos despertamos con la intención de comer algo, bueno, pues exactamente así lo hagamos cada día con la palabra de Dios. Y bueno, aquí precisamente vamos a ver cómo es que la palabra de Dios nos nutre. Y bueno, pues es como leche. Vamos a ver primero de Pedro 2:2, porque bueno, algo muy hermoso es cómo nos ilustra el Señor pues las cosas para que nosotros podamos entenderlas mejor. Y nos dice aquí, primera de Pedro capítulo 2, versículo número 2, dice así: desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, bueno, pues debemos desear la palabra como esa leche espiritual. También vamos al Salmo 119, 103. Salmo 119, 103 nos dice ahí: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, la palabra de Dios es dulce, más que la miel. Entonces, bueno, pues nosotros nos podemos imaginar ese sabor a miel, pues que está en nuestro paladar. Bueno, pues la palabra de Dios es todavía más dulce que la misma miel. Dice Lucas 4:4, Lucas capítulo 4, el tercer evangelio, Lucas 4:4 nos dice lo siguiente: Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿de qué va a vivir el hombre? No solo de pan. Algo que necesitamos para poder vivir es la palabra de Dios. Y bueno, pues es hermoso también este pasaje. Ahora vamos al Antiguo Testamento, ahí en Isaías 55, el profeta Isaías, antes de Jeremías, está Isaías capítulo número 55 y vamos a ver dos versículos, el 10 y el 11. Dice así la palabra del Señor:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, como desciende de los cielos, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, que así como viene la lluvia y riega y hace producir, dice el versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, bueno, pues una hermosa promesa es que la palabra de Dios es así como el agua que cae de la lluvia, que no se queda sin hacer nada, realmente ayuda a producir. Y lo mismo sucede en nosotros. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos algún pasaje de la Escritura, algún relato, no vuelve vacío. Realmente algo que Dios hace es que Él produce en nosotros bendición, madurez, carácter, firmeza, fortaleza, tantas cosas que la palabra de Dios hace en nuestros corazones. Y dice ahí en Hebreos 5, vamos ahora al Nuevo Testamento, Hebreos capítulo número 5, versículos del 12 al 14. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y bueno, pues precisamente la palabra de Dios obra en nuestros corazones para que nosotros podamos madurar, ejercitarnos, discernir, es decir, aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y obviamente lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a hacer lo bueno siempre. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos de la palabra del Señor. Y bueno, un pasaje que aprovechando que estamos aquí en Hebreos, quisiera leer Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, así como la palabra de Dios pues es carne que nos nutre, que nos ayuda a madurar, bueno, pues la forma en que la palabra de Dios actúa es que es precisamente penetrando en nuestros corazones, en lo más íntimo de nuestro ser, y precisamente nos ayuda a discernir, porque nos enseña a ver lo que hay en nuestro propio corazón. Entonces, bueno, es maravillosa la palabra de Dios, por eso es tan necesaria, por eso es tan indispensable que la leamos cada día. Y finalmente nos dice ahí Amós, uno de los profetas menores, Amós, ahí en el Antiguo Testamento. Dice, está Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, y después sigue Amós capítulo 8, versículo número 11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, algo que Dios pues produce en nosotros, y algo que debemos de pedirle constantemente es, Señor, dame hambre de ti, dame hambre de tu palabra, porque la verdad es que necesitamos nutrirnos con este pan, con esta agua que es para cada uno de nosotros. Ahora veamos que la palabra de Dios es confiable, completamente confiable. Y yo quiero animarte a que podamos buscar ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos una vez más ahí a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19
al 21. Y aquí, bueno, pues el relato que precede es precisamente como Pedro, pues juntamente con otros discípulos, experimentaron precisamente esto que fue la transfiguración. Y bueno, pues realmente ellos pudieron pues palpar esta bendición de algo tan majestuoso como fue el escuchar esa voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, y nosotros oímos, versículo 18, esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, bueno, realmente fue una experiencia tremenda. Sin embargo, dice ahí en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente Pedro experimentó algo maravilloso, esta experiencia del monte de la transfiguración. Sin embargo, él también dice que tenemos una palabra profética, dice ahí, pues más segura. Y bueno, pues está poniendo precisamente a la palabra de Dios en un nivel impresionante. Es algo maravilloso el saber que tenemos esta palabra segura en nuestras vidas, a la cual pues nosotros debemos de atender, que nos alumbra. Es como una antorcha, como cuando nosotros estamos en oscuridad y usamos una linterna. Bueno, pues eso nos alumbra y es nuestra guía, y dice ahí hasta que dice ahí la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, bueno, la palabra de Dios es una palabra segura, y después dice, entendamos esto, que ninguna profecía de la Escritura fue o es de interpretación privada. Es decir, yo no puedo llegar a la Escritura y darle mi propia interpretación. Pues yo pienso que la Biblia dice esto. No es así. La misma Biblia nos va enseñando cómo irla entendiendo, y por eso es importante que podamos leerla por completo y estarla analizando constantemente. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la lección anterior hablábamos precisamente del Espíritu Santo. Y bueno, pues el Espíritu Santo pues fue el que inspiró la palabra de Dios. Entonces, bueno, Dios mismo es el que nos da su palabra inspirada para que nosotros podamos guiarnos a lo largo de nuestra vida. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 11, versículo número 3. Hebreos 11, 3, un poquito antes está Santiago, y antes de Santiago está Hebreos, y vamos al capítulo número 11. Hebreos 11, 3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, bueno, la palabra de Dios es algo pues tan poderoso que puede crear de la nada algo. Y cuando nosotros decimos y hablamos de escritura como la palabra de Dios, pues es precisamente al leerla que tiene ese poder transformador, y por eso es que renueva por completo nuestras vidas. Dice ahí el Salmo 33, 6. Vamos al Salmo número 33, Salmo 33, versículo número 6. Dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Qué poderosa es la palabra de Dios. Y bueno, una definición es la inerrabilidad bíblica. Es decir, algo inerrable quiere decir algo sin error. Es como de algo infalible, que quiere decir que no tiene falla. Ambos, tanto la inerrabilidad como la infalibilidad, significan sin equivocación. La palabra de Dios no se equivoca, es sin error en todo lo que afirma,
Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos creerla. Ahora, es importante que la leamos, vuelvo a repetir, toda para que podamos entender pues el contexto, lo que estaba alrededor, porque eso de lo que se está relatando, porque eso nos ayuda precisamente a entenderla de una forma correcta. Y ahora veamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Bueno, vamos ahí a Juan capítulo 16, versículo número 13. Dice, bueno, ya habíamos visto más o menos que, pues bueno, la palabra de Dios pues fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero ¿qué más es lo que hace el Espíritu Santo? Y dice en este versículo número 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es la verdad. Por eso es que Él inspiró la verdad y Él es el que nos guía a la verdad. Entonces, bueno, pues el Espíritu Santo sigue obrando en nosotros para guiarnos cuando nos acercamos a leer la escritura, Él nos guía. También dice ahí en 1 capítulo 2, vamos a 1 Corintios capítulo número 2, versículos del 9 al 16. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, algo muy importante es que pues nosotros podemos conocer a Dios a través del Espíritu. Él es el que nos habla acerca del Señor, y como dice aquí, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y por eso es que nos guía y por eso es que nos ayuda a entender la Escritura. Aprendamos a leer la Biblia, aprendamos a ser constantes en nuestro estudio de la palabra, pero también aprendamos a comparar la Biblia con la Biblia, la Escritura con la Escritura. Es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar la Escritura por lo que la misma palabra nos está diciendo. Es decir, tengo que ver, bueno, no con un libro ajeno que me diga exactamente qué es lo que un versículo dice. Bueno, tengo que corroborarlo. ¿Qué dice aquí? Bueno, si a lo mejor no entiendo un versículo, es importante que aprendamos a leer todo el capítulo completo, todo el libro completo, para que nosotros podamos entender pues la verdadera intención que Dios tiene al escribirnos determinado pasaje. Entonces, dice Josh McDowell, una pregunta: ¿es malo matar porque lo dice la Biblia, o la Biblia lo dice porque es malo? Y bueno, la verdad es que creemos en la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tendrá el poder de cambiar mi vida y ser perfeccionado, no solo porque la lea, sino siempre y cuando tenga yo una relación con el Dios de la Biblia. Entonces, algo que necesitamos nosotros es, para poder nosotros ser transformados por la palabra de Dios, necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Entonces, respondiendo a esta pregunta, bueno, ¿es malo matar porque porque lo dice la Biblia, o la Biblia lo dice porque es malo? Bueno, realmente, pues la Biblia nos habla lo que Dios es.
Entonces, si nosotros queremos entender mejor la Biblia, si nosotros queremos encontrar el verdadero sentido a la Escritura, necesitamos de una forma indispensable estar en comunión con Dios. Yo quiero animarte a que cada que tú te aproximes a leer la Escritura, ores a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te guíe, te ilumine y que realmente podamos entender el verdadero sentido de lo que Dios nos dice, podamos conocer mejor a Dios y bueno, pues sepamos que todo lo que Él nos manda es por nuestro bien, porque Él quiere algo bueno para nosotros. Y bueno, un pequeño resumen de lo que es la Biblia. Bueno, la Biblia tiene 66 libros, son 39 en el Antiguo Testamento y bueno, para que no se nos olvide, 3 por 9, 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, en total son 66, 1189 capítulos a lo largo de esos 66 libros, 31.173 versículos, más de medio millón de palabras, 2.930 personajes que vivieron en 1.551 poblaciones. Todo eso nos lo dice la Escritura. 40 escritores inspirados por Dios de 10 países diferentes que escribieron desde su contexto personal, histórico, cultural. Cada uno de ellos escribió desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde sus experiencias y Dios, bueno, les usó así, usó sus mentes que ellos mismos tenían, sus propios pensamientos, sus propios talentos, su idioma, su estilo, pero escribieron lo que Dios quiso que escribiera. Entonces, bueno, pues eso es algo muy importante. El Señor siempre respetó la personalidad de cada uno de los escritores de la palabra de Dios. Fue escrito aproximadamente en 1500 años, menciona miles de temas, se expresa en diferentes géneros literarios. Habla, por ejemplo, en prosa, en poesía, en romance, misterio, biografía, ciencia, historia. Es totalmente exacta en cuestiones de historia y profecía. También no tiene contradicciones y no hubo un editor, digámoslo así, que orientara a los demás escritores. O sea, en 1500 años, pues no podemos imaginar que alguien se haya puesto a decir qué es lo que le tocaba escribir a cada uno. Solamente Dios es el que guió toda esta hermosa edición. También, bueno, se dividen en el Antiguo Testamento, que se refiere a todo pues, lo que apunta hacia Cristo. Y bueno, Cristo está en el centro de la palabra. A partir de Cristo empieza el Nuevo Testamento. También, bueno, el Antiguo Testamento está incompleto, es decir, nosotros no podemos solamente tratar de leer el Antiguo Testamento. Hay que leer el Nuevo Testamento para entender mejor lo que estaba sucediendo, hacia dónde es que estaba apuntando el Señor. Y también, bueno, el Antiguo Testamento no quiere decir esto que sea incorrecto, sino, como dice, como tenemos aquí escrito, expresa el cumplimiento pleno en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento expresa todo lo que el Antiguo Testamento quiso decir y bueno, pues es por eso tan importante que leamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Se enriquecen mutuamente. Y también, bueno, pues originalmente fue escrito en 3 idiomas, bueno, principalmente el Antiguo Testamento en hebreo y solamente algunos capítulos del libro de Daniel fue escrito en arameo. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces son los idiomas originales. Entonces, bueno, cuando uno quiere entonces entender exactamente lo que una palabra significa, bueno, pues vamos a los idiomas originales para poder entender pues qué es lo que Dios quiso decirnos. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo leo la Biblia. La verdad es que, bueno, yo quiero animarte a que comiences con un evangelio, en particular el evangelio de Juan. Es algo muy hermoso porque contiene muchas enseñanzas profundas, encuentros de Jesús con seres humanos como tú y como yo, en donde se ven conversaciones, podemos ver mucho del sentir de las personas. Y bueno, yo te animaría a que comenzaras con este evangelio, pues según
Juan. Ahora, si tienes alguna duda cuando lo estés leyendo, pues pregúntale a la persona que te compartió este video. No tengas temor. Dile, no entiendo este pasaje o no entendí este aspecto en la clase, en el video, y pregúntale con mucho gusto. Te va a compartir, te va a decir, te va a explicar las dudas que tú puedas llegar a tener. Dice ahí en Juan capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces, bueno, pues esto nos habla precisamente de que a veces, pues bueno, vamos aprendiendo poco a poco acerca de la palabra de Dios. No te apresures, no te aceleres, no quieras entenderla por completo. Poco a poco, como dice aquí, hay cosas que todavía no podemos sobrellevar y conforme vamos avanzando en la lectura de la palabra y sobre todo en la práctica de la palabra, es que vamos empezando a comprender mucho más. Pero no te desanimes, yo te animo a que tú busques la enseñanza en el Señor, procura vivir lo que estás aprendiendo. Recuerda, cuando tengas dudas, bueno, siempre pídele a Dios que te ilumine. Cuando no sepas cómo vivir, cómo poner en práctica algún versículo, también pídele a Dios que te ayude y que te dé las fuerzas para poder pues convertirte en un hacedor de la palabra y no solamente en un oidor. La verdad es que muchas veces, pues bueno, pretendemos a lo mejor conocer mucho y es bueno conocer, es excelente que tú quieras conocer, pero así como conoces, del otro lado de la moneda está el practicar, el vivir la palabra de Dios. Entonces procura que así como leas con esa misma entrega con que quieras leer, con esa misma entrega también busca vivir lo que estás aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces no dejes pues que caigas en ese error de los fariseos, que ellos conocían muy bien la escritura, sabían perfectamente dónde estaba cada cosa, sin embargo, bueno, pues su vida no reflejaba su conocimiento. Entonces, no caigamos en ese error, no caigamos tampoco en el error que algunos caen de decir es que la Biblia no es autoridad porque fue escrita por hombres. Bueno, fue escrita por hombres, pero bueno, fueron inspirados por el Espíritu Santo, por Dios mismo, y por eso cada palabra que tenemos nosotros en este momento fue gracias a Dios, gracias a que Él lo inspiró y que usó a esos escritores. Y bueno, también no caigas en el error. Si alguien te dice solamente si vas al seminario vas a poder comprender la palabra de Dios, no es así. Lo más importante, el mensaje principal de la palabra de Dios, el Dios te va a iluminar para que lo comprendas y lo vayas entendiendo. No es necesario, ahora ayuda mucho el seminario, pero no es indispensable para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Entonces pidámosle a Dios que nos ilumine y Él te va a iluminar, Él te va a guiar, Él te va a dirigir y vas a ver cómo de pronto cosas que no entendías en un momento dado Dios va a permitir que tú veas y aprendas eso que Dios quiere que tú comprendas. Tampoco dejes que alguien te diga, yo te voy a decir cómo interpretar la Biblia. No es así. Recuerda que la Escritura interpreta la Escritura, la Biblia interpreta a la misma Biblia. Entonces lo que tenemos que hacer es leerla, ir comprendiendo. Si gustas puedes ir tomando notas, puedes ir subrayando, puedes ir comparando. Trata de que no leas solamente versículos aislados. Te recomiendo ampliamente que pues leas libros completos para que entonces comprendas cuál es el mensaje completo. Y bueno, pues yo quiero finalmente decirte lo siguiente: no te conformes solo con leer la Biblia. Pídele a Dios que te ayude a vivirla. Que Dios te bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos en la próxima.